Ok, pues muy buenos días. Antes de empezar, muchachos, bueno, no nada más está usted, Manuel. Sí, Quiero platicar de algo. Esto. Les quería mostrar las actividades que llevan entregadas hasta ahorita sí, y que recibí de Marlene. Recibí la actividad, pero me llegó en blanco su mm, archivo. O sea, sí. vienen todas las preguntas, pero no las contestó. Entonces, eso fue lo que me mandó. Entonces, de eso quería No, yo hablar con ella, pero pues no se conectó. A ver si al rato se me habla por teléfono o algo, porque pues, si sí. no se va a quedar con el cero. Y luego, de usted, pues no he recibido actividad. Yo espero que me la mande ya durante el día de hoy o mañana. Sí, eso tenía pensado. Es que ya las tengo en la libreta, pero como tengo más actividades, Ujú. traté de hacerlas porque tuve un problema con la de inglés. Ah, Entonces, ya. me urgía más, entregarlas esas porque ahorita se está poniendo pues como que a la defensiva. Ujú. Y las otras, las que le digo, ya las tengo en la libreta, nada más me falta pasarlas a la computadora. Y lo De mismo me dijo hecho, Marlene. de hecho, si quiere, nomás tómele foto al cuaderno y mándemelas. O sea, no se preocupe por eso. Por eso, en el archivo que le mando con las indicaciones, les aclaro, si deciden hacerlo en cuaderno, no importa, nomás tomen la foto y me las mandan. Para Ah, que ok. no, porque a veces pasarlos a la compu, hay que insertar fórmulas, hay que poner cuadrados y esas cosas y se lleva más Tarda más. tiempo. Entonces, para no perder tiempo, pues mejor nada más tomen la foto y me las mandan. Pero a ver si ya con la actividad de hoy, a ver si ya le queda un poquito más claro y ya me pueden mandar todo pues ya correctamente. Sí, como le digo, Marlene también lo tiene. El problema ha de haber sido cuando los mandó o algo de la computadora. Sí, porque fíjate que también del grupo que tengo también de administración, pero entre semana, los que eran sus compañeros. Sí. De ellos también Ujú. recibí varios exámenes y una guía que les dejé, y también unos tenían en blanco. Sí. Entonces, al parecer, hay algo está haciendo Word que no muy bien funciona. Entonces, pues ahí me mando entonces ya sea las fotos Sí. o el de computadora. Entonces, vamos a revisar la unidad 5 que son distribuciones de probabilidad. Estos temas Ujú. son muy amplios, muy, muy amplios. De hecho, en alguna carrera llegan a ser hasta en un semestre completo, distribuciones. Aquí vamos a ver nada más dos, las más sencillas y la aplicación más sencilla que tienen. Vamos a iniciar con primero definir qué es una distribución. Y una distribución concretamente es una herramienta que se utiliza cuando ya tienes registro probabilístico de algún evento que ya se ha realizado previamente. Entonces dice como definición, indica toda la gama de valores que pueden tomarse como resultado de un experimento si éste se llevó a cabo. Es decir, describe la probabilidad de que un evento se realice en un futuro. Entonces aquí lo que vas a calcular es la probabilidad de que suceda ese evento en un futuro, dado que ya sucedió en alguna ocasión previa y ya se registró, ¿no? Un poquito Sí. parecido a la probabilidad condicional. Tenemos dos tipos de distribuciones, de variable discreta y de variable continua. Y nada más hay que recordar que la variable discreta pues, es aquella que nos da resultados eh, con números con punto decimal y la continua pues nos da valores nada más enteros, ¿no? Y Ajá. empezamos entonces con la distribución binomial. La binomial es una distribución discreta, o sea, es decir, de variable discreta, que cuenta el número de éxitos que tienes de una cantidad de ensayos. Esos ensayos tienen una característica muy importante, que son dicotómicos, es decir, nada más tienes dos posibles valores, que son verdadero o falso. Entonces, esta distribución por eso se llama binomial, porque nada más tienes dos posibilidades, que suceda o de que no suceda. Y también puedes tener una probabilidad calculada con esta fórmula, Q igual a 1 menos P. ¿Qué significa esto?
Déjame compartir la pizarra. Ustedes saben que la probabilidad de ocurrencia de un evento es igual a el número de éxitos entre el número total de ensayos, es decir, del total de eventos posibles que tenga, ¿no? Y también la probabilidad de que no suceda eso, es decir, hay una probabilidad de que suceda y también hay una probabilidad de que no suceda. Por ejemplo, si calculamos la probabilidad de lanzar un dado y caiga el 5, esto va a ser igual a los éxitos, que es nada más 1, entre 6 caras que tiene el dado. Y entonces también podemos calcular una probabilidad de que no caiga el 5. ¿Y eso cuánto sería? Pues el total de probabilidades, que sería 1, recordando que 1 es la probabilidad de aquellos eventos que siempre sucederán, que así hagas el evento 100, 200 veces, siempre va a suceder. Y entonces esa probabilidad menos la probabilidad de éxito. Y entonces eso nos dirá la probabilidad de que no suceda lo que estás esperando. De manera pues que si tú sumas la probabilidad de éxito más la probabilidad de fracaso, entre las dos te deben sumar 1. Hay una ley, digamos, en probabilidad que dice que la probabilidad de éxito más la probabilidad de fracaso debe ser igual a 1. Siempre, siempre, siempre. Y hay algunos eventos en los que es más sencillo calcular el fracaso y a partir de él calcular el éxito. Si los eventos son muchos y la cantidad que estás calculando son muy pocas, entonces tendrás que hacer una cantidad pequeña de cálculos para conocer la probabilidad. Pero, por ejemplo, si tienes una cantidad de 50 eventos y te piden calcular 48, entonces tienes que calcular 48 probabilidades y luego sumarlas todas. Mejor calculas nada más las últimas dos que no sucederán, y al fracaso le restas el éxito. O más bien a uno, perdón, le restas el fracaso y eso te va a dar el éxito. Entonces, eh, así puedes calcular más sencillo la probabilidad de éxito sin que tengas que hacer tantos cálculos. Aquí, por ejemplo, tenemos este caso. Si te piden la probabilidad de que caiga el número 5, puedes calcular la probabilidad de que no caiga el 5, que son 5 sextos, restársela a 1, que es la suma de las dos cosas, si estamos fracaso, y una vez conocido eso ya calcularías el éxito. Es decir, es lo mismo, nada más que a lo mejor es un poquito más largo. Pero, por ejemplo, si aquí te dijeran calcular la probabilidad de que sea o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, entonces tienes que calcular la probabilidad para 0, perdón, para 1, para 2, para 3, para 4 y para 5 y luego sumarlas. Entonces mejor calculas la probabilidad de que no caiga eso o de que caiga un 6, que es el fracaso, se lo restas a 1 y a partir de él calculas el éxito. Es decir, es otra manera de hacerlo, pero a lo mejor a veces es un poquito más larga, pero a veces es mejor cuando lo más largo es calcular el éxito. Entonces, esto es lo que dice aquí. Que a veces calcular el fracaso, perdón, el éxito a partir del fracaso es mucho más sencillo. Eso es lo que dice esta fórmula. En esta distribución vamos a denotar el operador de binomial a través de esta escritura. Una X y luego este símbolo, es como una pestañita, algo así. Luego la B mayúscula, que se va a simbolizar el operador de distribución binomial. Y luego, entre paréntesis, dos valores. Uno que va a ser el número de eventos que estás calculando o que quieres calcular que sucedan y la probabilidad de que sucedan esos eventos. Entonces, esta n pues va a ser la cantidad de eventos que estás calculando y la p es la probabilidad de que sucedan esos eventos. Entonces, para que se pueda utilizar esta distribución binomial, deben de reunirse estas condiciones. Primero, que exista una serie de n ensayos.
en cada ensayo solamente existan dos posibilidades, nada más éxito y fracaso. No puede haber más de dos porque entonces ya no es dicotómico y ya no se puede entonces utilizar esta distribución. En cada ensayo, las dos posibles resultados son mutuamente excluyentes. Eso también es importantísimo. Para ser dicotómico, nada más debes tener dos posibilidades, de tal manera que al suceder una, automáticamente descarte a la otra, o viceversa. Ajá. Eso ustedes lo expusieron cuando la unidad pasada que vimos probabilidad, que para que un evento sea, dos eventos sean mutuamente excluyentes, quiere decir que al suceder uno, automáticamente descarte al otro, y viceversa, ¿no? Sí. Y además que sean ensayos independientes, es decir, que la ocurrencia de uno de los eventos no influya en la probabilidad de que suceda también el otro. La probabilidad de cada posible resultado en cada ensayo se mantiene igual. Esto viene ligado con la anterior. Al ser eventos independientes, entonces la probabilidad de que sucedan los demás eventos no se va a ver afectada, ¿no? Y luego viene aquí esta fórmula para calcular ya la probabilidad de la distribución binomial. Es decir, este operador nos va a indicar que se va a utilizar esta distribución binomial y de qué manera se va a calcular, pues utilizando esta fórmula. Aquí tenemos n, que es la n que tenemos aquí. Este 1 menos p, perdón, esta p, que va a ser la probabilidad de que suceda. 1 menos p, que ya quedamos que es el error, es decir, que no suceda. Y elevado a unas potencias. Primero, vamos a calcular las combinaciones posibles en las que sucedan los eventos. Es decir, aquí tú vas a calcular la probabilidad de que suceda, por ejemplo, un evento 5 veces, no importando si fueron los primeros 5 intentos, los 5 últimos intentos, los 5 de en medio, o fueron salteados, o 2, luego 2 y luego 1. No importa el orden en que sucedan, siempre y cuando sucedan los 5 que tú estás esperando. Por eso son combinaciones. Si fueran permutaciones, entonces sí tendría que ver el orden en que sucedan esos eventos. Emanuel, ¿me estás oyendo bien o se corta el audio? No, sí lo estoy escuchando. ¿Sí se escucha bien? Ok. Si se corta, me dices, porfa, porque a veces falla el audio. Sí, está Ajá. bien. Entonces, decíamos, entonces, las combinaciones de esa cantidad total de ensayos de los éxitos que esperas. Esta X va a ser la cantidad que te van a pedir calcular. Entonces, esta cantidad de éxitos que esperas de esta cantidad de ensayos posibles y vas a multiplicarlo por la probabilidad de que sucedan, es decir, la probabilidad de éxito elevada a esta potencia que viene dada por el mismo valor de eventos que estás calculando y multiplicada al mismo tiempo por el fracaso, es decir, la probabilidad de que no sucedan, y eso va a estar elevado a la n-x, donde n quedamos que es la cantidad de eventos totales y x son la cantidad de éxitos que estás esperando. Entonces, pues creo que no hay mucha dificultad en cuanto a interpretar la fórmula. Tú esperas una cantidad de éxitos sin importar si suceden en orden o no. Luego también la probabilidad de que sucedan esos éxitos y la probabilidad de que no sucedan. Vamos a ver este ejemplo. Dice, supongamos que se lanza un dado 50 veces y queremos conocer la probabilidad de que el número 3 salga 20 veces. Ajá, entonces aquí en este caso podemos utilizar la binomial. Cumple con las condiciones. Tenemos una cantidad de n ensayos. Son ensayos dicotómicos, dado que puede caer el 3 o puede nada más no caer el 3. Ajá, no tenemos más posibilidades. Y tenemos también una cantidad X de veces que estás esperando a que suceda. Ajá, son eventos independientes, dado que la probabilidad de que caiga el 3 no va a afectar a que en la siguiente caiga 3 otra vez o no. La probabilidad va a seguir siendo siempre la misma. Y también, obviamente, son mutuamente excluyentes, dado que al caer un valor, descarta automáticamente que suceda otro.
Si cayó uno que no fue el 3, descarta automáticamente que sea exitoso que caiga el 3. Y si cae el 3, fue un éxito y descarta automáticamente que suceda algo que lo haga que no sea verdadero, ¿no? Y Sí. entonces aquí tenemos nuestro operador de binomial. Ajá, tenemos X y la binomial, es decir, el operador de binomial, con 50 eventos que vamos a realizar, de los cuales tenemos que para que caiga el 3, tenemos una posibilidad o una probabilidad de un sexto, ¿sale? Y vamos a calcular que de estas 50 veces, este 3, que tiene un sexto de probabilidad, caiga 20 veces. Y entonces hacemos nuestra fórmula. Primero, las combinaciones de 50 tomadas de 20 a la vez. Es decir, son 50 ensayos y tomadas que sucedan 20 exitosas. ¿Cuál va a ser el éxito? Que caiga el 3 y el 3 tiene una probabilidad de suceder de un sexto. Y este un sexto va a estar elevado a la potencia 20, es decir, que sucedan las 20 veces que caiga ese 3. Y la probabilidad del fracaso, sí que no caiga el 3. Y esas serán 1 menos un sexto, es decir, la probabilidad de fracaso. Y elevada a la potencia dada por los ensayos menos los éxitos. ¿Sale? Y aquí ya tenemos calculados los valores. Primero, estas combinaciones de 50 más de 20 a la vez, pues son 4.71 e a la 13 por un sexto elevado a la 20, que son 1.1666666 elevado a la 20, y el fracaso, que es 0.833333 elevado a la 50 menos 20, 30. Y entonces elevamos, ahora sí, 0.1666 a la 20 y nos da 2.73 a la menos 16. Y el 0.8333 elevado a la 30, que es 0.0042. Ahora sí multiplicamos todo y nos da una probabilidad de 0.0000543. Es decir, es una probabilidad, pues, infinitesimal, ¿no? Casi despreciable, pues. Pero, pues, sí es chance de que suceda, ¿no? Y entonces, con esta binomial, podemos calcular, entonces, que suceda una cantidad de veces de una cantidad de ensayos previos. El segundo ejemplo dice, a cada una de 6 personas elegidas al azar que toman refresco de manzana, se les da un vaso que contiene la marca S y uno que contiene la marca F. Los vasos tienen la misma apariencia, excepto por un código en el fondo para identificar el refresco de manzana, o sea, si es de la marca S o de la marca F. Supóngase que en realidad no hay tendencia entre los bebedores a preferir entre una marca u otra. Entonces, la probabilidad sería igual a, o bueno, la probabilidad de que elijan la marca S sería la probabilidad de que un individuo prefiere la marca S y eso es igual a 0.5, de modo que con X igual al número de los 6 que prefieren S, calculamos entonces con la binomial. Aquí tenemos entonces nuevamente las condiciones para poder aplicar esta distribución. Tenemos una cantidad de eventos que se van a realizar. Tenemos una probabilidad de éxito. Es un ensayo dicotómico, dado que nada más tienes dos opciones, o una marca o la otra. Y entonces también tenemos una probabilidad de fracaso. Y de lo cual también tienes una probabilidad de calcular una cantidad de éxitos de esos ensayos que vas a realizar. Y tienes también que son mutuamente excluyentes. Al elegir la marca S, automáticamente descartas F y viceversa. Y también la probabilidad de que sean independientes, dado que al elegir una persona, uno de los dos, eso no va a afectar a que a la siguiente elija cualquiera de los dos. Aquí dice, supóngase que en realidad no hay tendencia entre los bebedores a preferir una marca o la otra. Entonces, eso nos está diciendo o nos está aclarando que la probabilidad no se va a ser afectada, ¿no? Y entonces nos pide que de esos 6, ¿cuál es la probabilidad de que 3 prefieren la marca S? Y entonces tomamos la binomial que teníamos, que es de 6 personas
Y aquí me faltó el punto decimal, es 0.5. Entonces, con la probabilidad de 0.5, entonces calculamos las combinaciones de 6 personas tomadas 3 a la vez, 3 que son los éxitos, por la probabilidad del éxito elevado a la X, por el fracaso. 1 menos 0.5 también es 0.5. Y también es 3 porque aquí se restan n menos x, entonces también es 3. Y entonces esto nos da 0.3125, es decir que 30% de veces sucederá que 3 individuos prefieran esa marca S. Hasta aquí, no sé si tengas alguna pregunta, Emanuel. No, pues no. ¿No? ¿Ninguna? Ok. No. Y aquí tenemos otro de los eventos, la probabilidad de que por lo menos 3, es decir, que 3 personas o 4 personas o 5 personas o las 6 personas prefieran esa marca S. Y entonces aquí tenemos que vamos a calcular la probabilidad de que X sea mayor o igual que 3. Es decir, que por lo menos 3, que 3 personas o 4 o las 5 o las 6 personas prefieren la bebida. ¿Y aquí qué hay que hacer? Pues sumar la probabilidad calculada con la binomial de que 3 personas elijan ese refresco o 4 personas también lo elijan o 5 personas o las 6 prefieren esa bebida. Entonces calculamos por separado cada una. Hacemos la binomial para 3 personas de las 6 que son, la binomial para 4 de las 6 que son, para 5 de las 6 que son o para 6 de las 6 que son. Y entonces calculamos con la misma fórmula las combinaciones de 6 tomadas 3 a la vez, que es para este primero, para 3 personas, por la probabilidad de éxito elevada a la 3, por el fracaso elevado a la 3. Y esto mismo lo hacemos para 4, para 5 y para 6. Y entonces calculamos las combinaciones, se eleva la potencia de la probabilidad de éxito, el fracaso, y lo mismo se hace con los demás. De 6 tomadas de 4 a la vez, también se hace las combinaciones, se eleva la probabilidad de la potencia, el fracaso de la potencia. Lo mismo para 5 personas y para 6. Y al final nos da una probabilidad de 0.65625. Es decir que es muy probable que 65% de las personas elijan, por lo menos 3 de ellas elijan la marca S. ¿Sale? Y también tenemos otro enunciado más y la probabilidad de que a lo sumo 1, es decir, que a lo más una persona lo elija. Y aquí tenemos que entonces que la probabilidad sea de X menor o igual que 1. Es decir, que ninguno lo prefiera o que hasta uno lo prefiera. Entonces hacemos lo mismo de aquí arriba. Calculamos para 0 personas y para una. Y las sumamos. Entonces, para 0 personas, calculamos las combinaciones de 6 tomadas de 0 por el éxito a la 0 y el fracaso a la 6. Y lo mismo hacemos con la probabilidad para una persona, que sería la probabilidad de 6 tomadas una a la vez por el éxito a la 1 y fracaso a la 5. Aquí nada más hay que tomar en cuenta que en la parte de las potencias de éxito y fracaso, las potencias deben sumar siempre la cantidad de personas que son. Si son 6 personas, por ejemplo, aquí, estos deben sumar 6. 3 más 3 son 6, 4 más 2 son 6, 5 más 1 son 6 y 6 más 0 son 6. Y aquí debe ser lo mismo, deben sumar 6 los exponentes. 0 más 6 y 1 más 5. ¿Sale? Entonces calculamos las probabilidades y nos da 0.1093 que lo elijan. Es decir, es poco probable que ninguna persona lo elija o que hasta una lo elija. Es muy probable que muchas personas sí lo prefieren. ¿De la binomial alguna pregunta, Manuel? No, creo que se me hizo la más fácil. De hecho, de las distribuciones es la más sencilla, por lo mismo de que nada más tienes 2 posibilidades, que suceda o no suceda. Luego la Poisson. La Poisson es también una distribución probabilística, también de variable continua, pero aquí muchas veces
no tenemos nada más dos posibilidades. Aquí puede ser de más posibilidades que de éxito. Nada más que también tiene la conveniencia o tiene el beneficio de que bajo ciertas condiciones puedas adaptarlo o puedas acercar su cálculo a la binomial, que es la más sencilla. Entonces, esta distribución es una distribución de probabilidad discreta que se aplica a las ocurrencias de algún suceso durante un intervalo determinado. La variable aleatoria X representará el número de ocurrencias de un suceso en un intervalo determinado, el cual podrá ser tiempo, distancia, área, volumen o alguna otra unidad similar o derivada de estas. Y se calcula con esta expresión. Aquí también tenemos algo parecido a esta expresión, a esta de aquí. Nada más que aquí pues sería la P de Poisson, y aquí llevaría un dato más. Es decir, necesitamos la probabilidad de éxito, la cantidad de eventos que vamos a realizar, y aquí necesitaríamos un dato más, que sería lambda. Ahorita vamos a ver qué significa cada uno. Pero entonces aquí la fórmula para calcular esta distribución, pues es la probabilidad de que suceda X éxitos va a ser igual a esta lambda elevada a la potencia X, que es la misma cantidad que tenemos aquí, por E a la menos lambda. Y todo esto entre X factorial. Ahora, ¿qué significa cada cosa? X es el número de ocurrencias del evento o fenómeno, es decir, cuántas estás esperando que sucedan. Lambda, esta lambda es no la más importante, porque todas tienen su importancia, pero digamos que a veces el problema no te da el valor lambda directamente, sino que hay que calcularlo. A veces ya te lo da, entonces depende del problema, tienes que interpretarlo para saber si lambda ya está correcta, es decir, ya puedes aplicarla directo, o hay que calcularla antes. Lambda es un parámetro positivo que representa el número de veces que se espera que ocurra el fenómeno durante el intervalo dado. Por ejemplo, si el suceso estudiado tiene un lugar en promedio 4 veces por minuto y estamos interesados en la probabilidad de que ocurra k veces dentro de 10 minutos, entonces lambda no está dada directamente, hay que calcularla. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues como ocurre 4 veces por minuto y esperamos que suceda, o vamos a calcularlo durante el intervalo de 10 minutos, entonces van a suceder 40 veces. 4 por 10. Porque ya sabemos que siempre va a suceder por lo menos 4 veces por minuto y el intervalo que te piden calcular es de 10. Entonces, durante esos 10 minutos sucederá por lo menos 40 veces. Por eso lambda va a ser igual a 40. Entonces no está dado directamente. A veces el problema te dice, sabemos que en ese intervalo de 10 minutos va a suceder 40 veces. Entonces ya lambda ya está directa, ya no hay que calcular nada. Ya lo usas directamente. Pero a veces hay que hacerlo, hay que calcularlo. Y por último, esta constante de Euler, que esta constante tiene un valor de 2.71828. Digo, es parecido a pi, tiene una cantidad de decimales infinita, pero pues se redonda ya, ¿no? Y entonces eso es lo que vale Euler. Esta constante ya viene en las calculadoras con un botón específico que tiene una E y un superíndice X o una potencia X. Aquí tengo una calculadora. Te la voy a poner a ver si alcanzas a ver el botoncito. A ver si lo ves, es este que está aquí. ¿Sí lo ves? Este que tiene una E con una potencia arriba que es X. ¿Sí se ve? Sí, sí. Y entonces ese botón lo traen todas las calculadoras científicas. Entonces cuando vas a calcular esta E a la menos lambda, hay que usar ese botón. Ese botón te va a poner en la pantalla una E minúscula, tal como está aquí el operador, o te puede poner la palabra exp y va a esperar a que le teclees el exponente al que vas a elevar esa constante de Euler. Por ejemplo, aquí que es 40, entonces después de que tecleas la E, habrá que darle menos 40
y ya le das igual o enter o lo que tenga y te calculará cuál es esa potencia. Para que se utilice esta distribución Poisson, se deben de reunir o de cumplir las siguientes condiciones o requisitos. Debe ser variable discreta, ajá, y esta X va a representar el número de ocurrencias de un suceso durante el intervalo. Lo mismo que el anterior con binomial, nada más que aquí, como estas por periodo de tiempo, entonces debes darle el valor de X, cuántas esperas que sucedan en ese intervalo de tiempo. Las ocurrencias deben ser aleatorias y no contener ningún vicio que favorezca que sucedan unas sobre las otras, ¿sale? Es decir, también deben ser independientes los eventos. Y las ocurrencias deben estar uniformemente distribuidas dentro de ese intervalo que se emplee. Es decir, no deben suceder ni todas en un intervalo ni todas en otro, sino que deben de estar bien distribuidas. Ahora, es importante lo siguiente, ¿dónde se utiliza? Tal vez no lo veamos muy útil porque donde se utiliza es, por ejemplo, en muestras radioactivas, en la probabilidad de llegada de personas en un avión, en un tren, en un autobús, pero donde sí es muy importante el uso y es vital y se usa muchas veces por día, es en calcular la probabilidad de cuántos usuarios se conectan a una web determinada. Y esta, por ejemplo, es usada por Google. Google calcula la probabilidad o el estimado de usuarios que se van a conectar por día a su sitio. ¿Y eso de qué le va a servir? Pues de mucho, porque saber cuántas conexiones serán al día, si el servidor está listo para esa cantidad de conexiones al día, si su ancho de banda va a soportar esa cantidad de visitas al día. Entonces, eso es muy importante en el caso de una telecomunicación, para ver si tienes el soporte, es decir, si tu infraestructura va a soportar esa cantidad de conexiones al día. Entonces, eso también decide a Google, por ejemplo, para patrocinadores. Saber si llega, por ejemplo, HP, a ver, yo quiero anunciarme en tu página de Google, en tu sitio. Ah, bueno, mira, yo te voy a cobrar 5 millones al mes. Oye, ¿por qué? Pues es mucho. Ah, porque tú vas a recibir 100,000 visitas diarias. O sea, yo te garantizo que por lo menos 100,000 personas por día se van a conectar. ¿Cómo calculan eso? Con esta distribución. Ajá. Y te dice por lo menos, es decir, que pueden llegar a ser 200,000, 150,000, 300,000, no sé. O sea, por lo menos 100,000 garantizados vas a recibir. Y entonces eso también sirve para los negocios, a Google. Es decir, tiene una cantidad muy importante de usos, ¿no? Esta distribución. Cosa que con la binomial no puedes lograr, porque aquí hay muchas más opciones además de Google, ¿no? También dice que esta distribución de Poisson se usa en ocasiones para aproximar la binomial. Esta es la ventaja que tiene a veces esta distribución de Poisson. Existe un consenso en poder realizar esta aproximación cuando satisfagan las siguientes condiciones. Que la cantidad de eventos calculados sea mayor que 10, que esta muchas veces se va a cumplir, pero esta no siempre. Que esa cantidad de éxitos, o más bien de eventos a realizar, a calcular, por su probabilidad sea menor que 10. Esa pocas veces se va a poder cumplir. Esto nos va a dar una media estimada. Ajá. Si esa estimación que haces es menor o igual que 10, entonces puedes acercarla a la binomial, aproximar a la binomial. Que si no sucede, entonces no vas a poder hacerlo. Vamos a ver un ejemplo. Dice, si un banco recibe en promedio 6 cheques sin fondo por día, ¿cuáles son las probabilidades de que reciba, inciso A, 4 cheques sin fondo en un día dado y 10 cheques sin fondos en cualquiera de 2 días consecutivos? Aquí fíjate que en el primer caso ya te está dando lambda ya directa para poder aplicarla. Ajá, ¿por qué? Porque te está diciendo cuántos cheques vas a recibir en un día dado. Entonces, si recibes 6 en promedio 6 por día, la probabilidad de que vayas a recibir 4 exactamente en un día. Es decir, el periodo de tiempo es nada más 1.
Y entonces ahí lambda no tiene un periodo más grande, sería multiplicar 4 por 1. Entonces ya está dado directamente lambda, cosa que en el segundo no va a suceder así. Vamos con el primer inciso entonces, con el A. Entonces decimos que, bueno, nuevamente X es la variable que nos define los cheques sin fondo que llegarán al banco un día cualquiera, que puede ser 0, 1, 2, 3, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces tenemos que lambda son 6 cheques sin fondo en ese día. Ajá. Es decir, tú de por sí ya recibes en promedio 6 cheques sin fondo en un día. Y Euler, que ya quedamos que es esta constante, ¿no? Y entonces calculamos la probabilidad de que recibas 4 en un día, dado que recibes en promedio 6 por un día. Y entonces, según esta fórmula que tenemos aquí, esta, lambda a la x por Euler elevado a la menos lambda entre x factorial. Y entonces tenemos lambda a la x por Euler a la menos lambda entre x factorial. Lo multiplicamos y eso nos da 0.1339 de probabilidad. ¿Qué quiere decir? Que es poco probable que en un día dado recibas 4. Aunque pues se puede pasar, ¿no? Y también tenemos el segundo evento, que es calcular 10 cheques sin fondos en cualquiera de 2 días consecutivos. Entonces aquí lambda no está dado directamente. ¿Por qué? Porque te está diciendo que en 2 días consecutivos. Y entonces lambda, pues habrá que calcularla porque dices que recibes en promedio 6 por día, pero lo que te pide el problema son en 2 días consecutivos. Entonces vas a calcular la probabilidad de que recibas 12 cheques sin fondos en 2 días consecutivos. Y entonces calculamos la probabilidad de que recibas 10 cheques sin fondos, dado que recibas 12 en promedio en 2 días consecutivos. Y hacemos la misma fórmula, lambda elevada a la x por Euler elevada a la menos lambda entre x factorial. Calculamos esto y nos da 0.1049 de probabilidad. Es decir, que es poco probable que recibas 6 cheques sin fondos, o más bien 10 cheques sin fondos en 2 días consecutivos, dado que solamente recibes en promedio 6, ¿no? Y esa es entonces la presentación de esta unidad 5. En esta unidad también vienen algunos ejercicios. De hecho, vienen nada más 3 que son de cálculo de probabilidad con binomial y 3 con Poisson. Lo que sí no me acuerdo es si vienen directamente para calcular lambda. Déjame ver la actividad. A ver, aquí está. Aquí está, ¿sí la ves? Sí. Sí, ok. Entonces, bueno, la binomial no hay ningún problema. Nada más si... Espérame. Ah, no. Ajá, están muy claros. Es que había puesto un ejercicio en donde era más sencillo calcular el error y en base a él calcular el éxito, pero no creo que se los quite. Ya no se los puse. Estaba muy largo. En este... Son nada más estos 3, 1, 2, 3 con Poisson. Calcular la probabilidad si tomamos siguiendo alumnos al azar, 5 veces está directo. En estos 3, lambda no está dada, hay que calcularla. Ajá, si tienen 0.2 por minuto, ¿cuánto es en 3, en 5 y en 15? Entonces hay que calcular lambda. Y aquí también. Si son la probabilidad de defecto de 2%. Ah, no, aquí sí está directa lambda. Es 4, luego sale. Entonces nada más, el único que hay que calcular lambda es en el 2. Está muy sencillo entonces. Sí. Entonces, no sé, ¿alguna pregunta que tengas? No, ahorita me parece que no.
¿No? Ok, entonces, ¿ya les mandó Miss Mayra esta presentación? Sí, me parece que los mandó ayer, a mí me los mandó Marlene, entonces sí, O sea, ¿se los mandó apenas ayer? sí, Se los tenía que haber mandado el sábado pasado. El esos sábado, trabajos. ajá, no, ajá, el sábado pasado me pidió que le enviara a ella esta presentación y los ejercicios para que ustedes tuvieran toda la semana para leer la presentación y hacer los ejercicios. Entonces no se los mandó. No, Oh, muy bien. Bueno, entonces, no, pues entonces les dejo esa y entonces, pues en la semana mándalos. Yo le voy a mandar entonces hoy la siguiente unidad, pero pues entonces se las mandará hasta la semana que entra. sí. ¿Cuántas, cuántas unidades nos faltan por ver? Déjame ver. Nos faltan entonces nada más una unidad. ¿No sabes cuándo termina el curso? No, pero creo que ya le dijeron a mi hermana que ya iba a empezar a hacer exámenes finales. Creo que no sé si era la siguiente semana su última clase y ya dentro de 2 sábados. O sea, el próximo sábado es la última clase. Sí, me parece que algo así le estaba diciendo, porque ahorita ya está estudiando para el examen en su clase. Entonces no sé si sea el siguiente sábado exámenes o hasta el que sigue. Nada más nos queda de todas formas por ver una unidad que es distribución normal. Eh, nada más vamos a ver ese. El teorema libre central yo creo que ya no. Entonces, Ujú. pues nosotros sí vamos bien. El próximo sábado terminamos entonces ya el curso, pero me preocupa porque de uno de los grupos que tengo entre semana, todavía faltan 3 unidades. Entonces, no me va a dar tiempo. Bueno, voy a preguntar cuándo acaba el semestre entonces. Bueno, pues entonces el próximo nos vemos aquí y vemos la última unidad y concluimos ya para darles la guía final Sí, y se empiezan a hacerla. ¿Sale? sí, está bien. Hola, pues, Emanuel. Entonces, cualquier cosa, estamos en contacto por el WhatsApp. Yo les envío en la semana la reunión de la siguiente, que pues va a ser a la misma hora y todo. Sí, Pero yo les mando la liga para que se conecten. ¿Sale? sí, está bien. Hola, pues, Manuel. Entonces, esta sesión, la grabación, la voy a subir a WhatsApp y les mando la dirección en donde está almacenada para que ustedes vean ahí la explicación. Ujú. Entonces, me despido, cuídate mucho y nos vemos el sábado. Hasta luego. Vale, bye.